Esta noche no llegaste aquí por casualidad. Estás aquí porque tu espíritu busca reposo, porque algo dentro de ti anhela silencio, no solo para tu cuerpo, sino también para tu mente. Y los sabios Zen conocían ese camino. Durante las próximas horas escucharás enseñanzas que nacieron en templos antiguos, en jardines cubiertos por la luna, en montañas donde los monjes aprendieron a escuchar el murmullo del viento y a encontrar claridad en el vacío. No son palabras para llenar tu mente, son semillas que descansarán en lo profundo de tu corazón. Esta noche, deja que sus voces se conviertan en un río tranquilo que te arrulle hasta el sueño. No tienes que comprender cada frase, ni retener cada consejo. Solo escucha. Permite que estas enseñanzas disuelvan tus pensamientos como la brisa disuelve la niebla al amanecer. Este no es un video más, es un refugio, un templo invisible, un espacio donde puedes soltar el peso del día y recordar que incluso en la noche más silenciosa la sabiduría está despierta. Comencemos. Capítulo 1. El umbral del nuevo comienzo. Hay momentos en la vida que no llegan haciendo ruido. No traen anuncios, ni promesas firmadas, ni garantías. Llegan en silencio, como el amanecer que se filtra por una ventana mientras dormimos. Un nuevo año es uno de esos momentos. No porque el tiempo cambie realmente de forma, sino porque la mente humana necesita símbolos para recordar que siempre puede volver a empezar. Este capítulo es una invitación a detenerte, a observar ese umbral invisible que tienes delante. No como una obligación de cambiarlo todo, sino como una oportunidad suave, firme y real para volver a mirar tus objetivos, tus sueños y la persona que decides ser al avanzar hacia ellos. La historia que sigue no habla de grandes hazañas sino de algo más profundo, la capacidad de reconocer una puerta abierta cuando aparece frente a nosotros, aunque no tenga un cartel que lo anuncie. En una aldea rodeada de montañas vivía un anciano jardinero. No era un maestro famoso, ni un monje reconocido. Pasaba sus días cuidando un pequeño terreno al borde del camino, donde cultivaba árboles frutales, hierbas simples y flores silvestres. Los viajeros solían detenerse allí a descansar, algunos lo saludaban, otros apenas lo notaban. Un invierno particularmente largo había dejado la tierra dura y agrietada. Muchos agricultores de la región se quejaban. Decían que aquel año estaba perdido, que no valía la pena sembrar nada nuevo. El anciano, sin embargo, cada mañana salía con su azada. No trabajaba con prisa, no parecía luchar contra la tierra. Simplemente abría surcos pequeños, como si conversara con el suelo en silencio. Un joven del pueblo que solía pasar por allí, le preguntó un día: ¿por qué sigues sembrando si el invierno ha sido tan duro? La tierra está cansada, no dará frutos. El anciano sonrió sin dejar de trabajar. La tierra nunca está cansada, respondió. Solo espera el momento correcto para volver a recibir semillas. El joven se rió con amargura. Eso suena bonito, pero no es realista. Muchos aquí ya han renunciado a este año. El anciano apoyó la azada y miró al horizonte. Renunciar no detiene el tiempo, dijo Tarraua. Solo decide cómo lo atraviesas. Pasaron los meses. El invierno cedió lentamente. La nieve se retiró de las montañas. La mayoría de los campos permanecían vacíos. Los agricultores habían decidido esperar un mejor año. En el pequeño terreno del anciano, en cambio, empezaron a brotar los primeros tallos verdes. Nada espectacular. Nada grandioso. Pero vivos. Un día, varios aldeanos se acercaron sorprendidos. ¿Cómo lo lograste?, preguntaron Pulías. ¿Conoces algún secreto?
El anciano negó con la cabeza. No hice nada especial. Solo sembré cuando el tiempo me dio permiso. ¿Y cómo supiste que era el momento correcto? El anciano arrancó una pequeña hierba y la sostuvo entre sus dedos. El momento correcto no llega con anuncios, dijo. Llega cuando estás dispuesto a empezar incluso sin certezas. El joven que antes se había burlado, observaba en silencio. Finalmente se animó a hablar. Yo tenía un sueño, confesó. Quería aprender un oficio, viajar, cambiar mi vida. Pero siempre espero señales claras. Siempre espero sentirme listo. El anciano lo miró con calma. El año nuevo no te hace listo, dijo, vida. Pero te recuerda algo importante. ¿Qué cosa? Que siempre hay una primera semilla. Y que no sembrarla también es una decisión. Ese día, el joven pidió quedarse a ayudar. No porque supiera exactamente qué quería hacer con su vida, sino porque comprendió algo esencial. El verdadero comienzo no es un gran salto, sino el acto sencillo de poner algo en la tierra. Años después, el pequeño terreno se convirtió en un jardín amplio. No por milagro, sino por constancia. El anciano murió sin fama, pero su jardín siguió siendo un lugar de descanso para viajeros. Y cada año, al comenzar un nuevo ciclo, alguien recordaba sus palabras y decidía sembrar algo, aunque no supiera todavía qué forma tomaría el fruto. Un nuevo año no trae soluciones automáticas, no borra errores, no garantiza resultados, pero ofrece algo igual de valioso, un espacio simbólico para volver a elegir. La mente humana necesita puntos de inicio, momentos que le permitan decir, desde aquí, puedo hacerlo distinto, no porque antes haya fallado, sino porque ahora ve con más claridad. La enseñanza zen de esta historia no habla de optimismo vacío, habla de responsabilidad consciente. Las oportunidades no siempre se presentan como regalos evidentes. A menudo se parecen más a una tierra endurecida que parece no prometer nada. Esperar a sentirse completamente preparado es una forma sutil de postergar la vida. El anciano no negó la dureza del invierno. No fingió que todo era fácil. Simplemente entendió que el tiempo sigue avanzando con o sin nuestra participación. Un nuevo año no es mágico. Es un recordatorio. Un recordatorio de que cada día que pasa, puede ser usado para sembrar o para esperar. Y ambas cosas tienen consecuencias. La enseñanza central es simple pero profunda. No controlamos el clima, pero sí la decisión de sembrar. No controlamos los resultados, pero sí el compromiso con el proceso. Los sueños no se cumplen porque el calendario cambie. Se cumplen cuando una persona decide actuar aunque todavía no tenga garantías. El Zen no enseña a forzar el futuro. Enseña a estar presente en el acto inicial. A sembrar hoy, con atención, con humildad, con paciencia. Si el fruto llega, llegará. Si tarda, se aprende. Si no aparece, se habrá vivido con coherencia. Un nuevo año es una puerta abierta. No obliga a cruzarla. Pero tampoco permanecerá abierta para siempre. La pregunta no es si este año será distinto. La pregunta es, ¿qué semilla estás dispuesto a plantar ahora, aunque no sepas aún cómo será la cosecha? Porque al final, no es el año el que define tus oportunidades, sino tu disposición a comenzar, una vez más, con lo que tienes, donde estás, y con la conciencia despierta. Detente un instante antes de seguir avanzando, no para juzgarte, no para exigirte, sino para observar con honestidad el punto exacto en el que te encuentras ahora. Un nuevo comienzo no siempre se siente como esperanza. A veces se siente como cansancio, como duda,
como una mezcla extraña entre ganas de avanzar y miedo de volver a intentarlo. Y aún así, ese estado también forma parte del inicio. Pregúntate en silencio, ¿qué sueños he postergado más veces de las que puedo contar? No te reproches la respuesta, solo obsérvala. ¿Cuántas veces dijiste cuando esté listo, cuando tenga más tiempo, cuando todo esté claro? Y ahora pregúntate algo distinto. ¿Qué pasaría si nunca llega ese momento perfecto que espero? El Zen no invita a vivir sin planes, sino a dejar de confundir claridad con control absoluto. La mayoría de las oportunidades importantes de la vida no llegan cuando nos sentimos seguros, llegan cuando estamos dispuestos. Dispuestos a aprender en el camino. Dispuestos a equivocarnos sin abandonarnos. Dispuestos a avanzar sin garantías. Reflexiona sobre esto. ¿Estás esperando una señal externa o estás evitando escuchar una decisión interna? Muchas veces no es falta de oportunidades, es exceso de condiciones. Nos decimos que queremos cambiar, pero solo si no duele, solo si no incomoda, solo si no nos expone. El anciano del jardín no sabía si habría cosecha. Sabía algo más simple y más poderoso, que no sembrar garantizaba el vacío. Piensa ahora en tu propio terreno, no el ideal, el real. Tu nivel actual de energía, tu situación concreta, tus límites reales. ¿Qué pequeña semilla sí está a tu alcance hoy? No una revolución, no una transformación radical, solo una acción honesta, posible, sostenida. Reflexiona también sobre el tiempo. El tiempo que pasó. El tiempo que vendrá. El pasado no se puede cambiar, pero sí puede transformarse en abono. Cada error, cada intento fallido, cada año que no fue como esperabas, puede convertirse en tierra fértil si dejas de usarlo como excusa, y empiezas a usarlo como aprendizaje. Pregúntate, ¿qué aprendí que antes no sabía? ¿En qué soy más consciente ahora? La sabiduría no siempre se nota desde afuera, a veces solo se manifiesta en decisiones más silenciosas, más alineadas, más fieles a lo que realmente importa. Una persona que decide caminar 20 minutos al día, en lugar de prometerse un cambio físico imposible. Alguien que comienza a ahorrar una pequeña cantidad, en lugar de esperar un ingreso perfecto. Una conversación honesta que se posterga menos. Un límite que se pone con calma en lugar de una explosión tardía. Estas semillas parecen pequeñas, pero tienen algo que los grandes sueños sin acción no tienen: raíces. En el ámbito laboral, muchas personas viven esperando el momento ideal. El trabajo perfecto. El jefe ideal. El reconocimiento justo. Mientras tanto, el presente se atraviesa en piloto automático. Aplicar esta enseñanza no significa conformarse. Significa recuperar el poder interno. Significa preguntarte, ¿qué puedo sembrar hoy en este trabajo, aunque no sea el destino final? Aprender una habilidad nueva. Mejorar una forma de comunicarte. Actuar con más presencia y menos queja. Eso no te ata, te fortalece. En la vida familiar, el nuevo comienzo no siempre implica grandes gestos. A veces implica escuchar sin interrumpir. Responder sin atacar. Estar presente sin el teléfono en la mano. Sembrar presencia es una de las formas más profundas de amor. En las relaciones de pareja, muchos esperan que el otro cambie para recién entonces comprometerse de verdad. Pero la enseñanza Zen es clara. No controlas al otro, sí controlas la calidad de tu entrega. Un nuevo año puede ser una oportunidad para amar con más conciencia, no con más exigencia.
para expresar necesidades sin reproches, para cuidar sin asfixiar, para elegir desde la madurez, no desde el miedo. En la relación contigo mismo, esta enseñanza es quizás la más desafiante, porque implica dejar de castigarte por no haber llegado antes, y empezar a acompañarte en el proceso real que estás viviendo. Aplicar esto significa dejar de hablarte como enemigo y empezar a hablarte como alguien que está aprendiendo. No se trata de indulgencia ciega. Se trata de firmeza compasiva. Disciplina sin violencia interna. Un nuevo comienzo no es prometerte ser otra persona. Es comprometerte a ser más consciente de la persona que ya eres y de la dirección que eliges ahora. Este capítulo no te pide que cambies tu vida hoy, te pide algo más honesto, que dejes de postergar tu participación en ella. El tiempo seguirá avanzando, los años seguirán pasando. La pregunta no es si habrá nuevas oportunidades, las habrá, siempre las hay. La pregunta es si estarás presente cuando aparezcan. Un nuevo año no es un juicio, es una invitación. No para hacerlo todo mejor, sino para hacerlo más consciente, para sembrar con intención, para avanzar con paciencia, para aceptar que el camino se construye andando. No necesitas ver el resultado final, solo necesitas elegir el primer gesto alineado y repetirlo, día tras día, porque los sueños no se logran por fuerza, sino por constancia. Y la constancia nace cuando dejas de exigirte perfección, y empiezas a ofrecerte presencia. Tómate un instante. Respira con calma. Y, si lo sientes adecuado, repite en silencio o en voz baja. En esta nueva etapa me comprometo a sembrar hoy, aunque no vea aún el fruto. Para aplicar estas enseñanzas, mi compromiso es avanzar con constancia, usar mi experiencia como aprendizaje, y confiar en el proceso que construyo paso a paso. Me comprometo a no postergar más lo que puedo comenzar ahora, con lo que tengo, desde donde estoy. Y a caminar este nuevo año con presencia, paciencia y propósito. Capítulo 2. El silencio que escucha. Cada comienzo de año trae consigo una energía particular. No es solo el cambio de una fecha en el calendario. Es una pausa simbólica en el flujo del tiempo. Durante unos días, tal vez unas horas, la mente se vuelve un poco más permeable. Aparecen preguntas que el resto del año solemos esquivar. ¿Cómo estoy viviendo realmente? ¿A dónde va mi atención cada día? ¿Quién gobierna mi mundo interior? Muchos inician el año prometiéndose cambios externos. Más disciplina. Más logros. Más control. Pero pocos se preguntan por el espacio desde el cual surgen sus pensamientos. La práctica de la meditación no nace del deseo de escapar de la vida, sino del anhelo de habitarla con mayor claridad. Meditar no es dejar la mente en blanco. Es aprender a escucharla sin ser arrastrado por ella. Este capítulo no propone la meditación como una obligación más, sino como un acto de intimidad contigo mismo. Una conversación honesta que puede comenzar hoy. Cuentan que en un pequeño monasterio, al pie de una montaña envuelta en neblina, vivía un joven aprendiz que había llegado lleno de expectativas. Había leído textos antiguos, escuchado relatos sobre la paz interior y la iluminación. Imaginaba que la vida junto al maestro sería silenciosa y clara desde el primer día. Sin embargo, tras las primeras semanas, comenzó a frustrarse. Su mente no se calmaba. Durante la meditación aparecían recuerdos, preocupaciones, listas de pendientes, diálogos imaginarios. Un día, después de una sesión especialmente inquieta,
se acercó al maestro y le dijo: Maestro, no sirvo para meditar. Mi mente no se calla. Cada vez que me siento pienso más que nunca. El maestro lo observó en silencio y le pidió que lo acompañara al jardín. Allí había un estanque de agua clara. El maestro tomó un palo y comenzó a agitar el agua con fuerza. Mira con atención, dijo. ¿Qué ves? El discípulo respondió: Nada. El agua está turbia. El maestro dejó el palo a un lado y se sentó. Esperaron. Poco a poco, el agua comenzó a aquietarse. La tierra se asentó en el fondo. El reflejo del cielo volvió a aparecer. Ahora, ¿qué ves?, preguntó el maestro. Veo el cielo, respondió el joven. El maestro asintió suavemente. La mente es como este estanque. No se aquieta por la fuerza. Se aquieta cuando dejas de agitarla. El discípulo replicó: Pero yo no dejo de pensar. Y el maestro sonrió. No se te pide que no pienses. Se te pide que observes sin intervenir. Cuando luchas contra tus pensamientos, los agitas. Cuando los miras pasar, se disuelven solos. El joven guardó silencio. Esa noche, volvió a sentarse a meditar. Los pensamientos aparecieron igual que antes. Pero algo había cambiado. En lugar de seguirlos, comenzó a notarlos. Como quien ve nubes cruzar el cielo. No se sintió iluminado. No experimentó una paz absoluta. Pero por primera vez, no se sintió atrapado en su mente. Al amanecer, comprendió algo esencial. La meditación no era una técnica para controlar la mente, sino un espacio para relacionarse con ella de otro modo. La primera enseñanza de esta historia es simple y profunda. La mente no es un enemigo que deba ser vencido. Durante años hemos aprendido a exigirnos silencio interno inmediato. Cuando no ocurre, creemos que estamos fallando. Pero la mente no se calma por imposición. Se calma cuando se siente escuchada. Meditar no significa expulsar pensamientos. Significa crear un espacio donde los pensamientos ya no gobiernan. La segunda enseñanza es que la inquietud no es un obstáculo para meditar. Es el punto de partida. Esperar a estar tranquilo para meditar, es como esperar a estar en forma para empezar a caminar. La práctica comienza exactamente donde estás. Con la mente que tienes hoy. Con el ruido que te acompaña ahora. Otra enseñanza fundamental es la relación entre atención y libertad. Cuando no observamos nuestra mente, reaccionamos automáticamente. Respondemos desde el hábito. Desde la emoción no procesada. La meditación introduce una pausa. Un pequeño espacio entre estímulo y respuesta. En ese espacio nace la posibilidad de elegir. Elegir no reaccionar de inmediato. Elegir respirar antes de hablar. Elegir responder desde la claridad, y no desde el impulso. El nuevo año suele llenarse de propósitos externos. Pero sin atención interna, esos propósitos se desgastan rápido. La meditación no promete eliminar los problemas. Promete algo más realista y más poderoso. Una mente que no se pierde dentro de ellos. Otra enseñanza importante es que meditar es un hábito, no un evento. No se trata de grandes sesiones ni de experiencias extraordinarias, se trata de constancia humilde. 5 minutos al día sostenidos en el tiempo, transforman más que una hora esporádica cargada de expectativa.
la mente aprende por repetición. Cada vez que te sientas, aunque sientas incomodidad, estás entrenando presencia. También hay una enseñanza sobre el diálogo interno. Meditar es empezar a escuchar cómo te hablas. El tono, la dureza, la exigencia. Muchos descubren, al meditar, que viven acompañados de una voz crítica constante. No para cambiarla de inmediato, sino para reconocerla. Lo que se reconoce deja de operar en la sombra. Este nuevo año puede ser el inicio de una relación distinta con tu mente. No basada en el control, sino en la comprensión. No basada en la lucha, sino en la observación paciente. La meditación no te aleja de tus objetivos. Te acerca a ellos con mayor lucidez. Porque una mente entrenada en presencia es una mente que se dispersa menos, se rinde menos, y se recupera más rápido. Comenzar a meditar este nuevo año no es añadir una tarea más. Es regalarte un espacio diario donde no tienes que demostrar nada, lograr nada, ni convertirte en nadie distinto. Solo estar. Y desde ese estar, todo lo demás empieza a ordenarse con mayor naturalidad. Cuando comienzas a meditar, tarde o temprano surge una pregunta silenciosa que no necesita ser respondida de inmediato. ¿Qué estoy haciendo realmente cuando me siento inquietud? No estás huyendo del mundo, no estás perdiendo el tiempo, estás entrenando la capacidad de estar contigo mismo sin distracciones. Observa con honestidad cuánto tiempo hace que no te sientas contigo sin buscar estímulo alguno, sin revisar el teléfono, sin planificar el futuro, sin repasar el pasado. La mente moderna ha sido entrenada para estar siempre ocupada. Hemos aprendido a confundir movimiento con progreso, ruido con vitalidad, urgencia con importancia. La meditación cuestiona suavemente esa creencia. Cuando te sientas en silencio, la mente suele protestar. Aparecen pensamientos que dicen que esto no sirve, que estás perdiendo tiempo, que hay cosas más importantes que hacer. Pero mira con calma algo esencial. Esos mismos pensamientos no aparecen también cuando intentas cambiar un hábito, cuando decides cuidarte más, cuando eliges algo que no ofrece resultados inmediatos. La mente busca lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Meditar es un acto de valentía silenciosa. No porque sea difícil en apariencia, sino porque te coloca frente a ti mismo sin filtros. Tal vez puedas preguntarte, sin exigir respuesta: ¿qué evito sentir cuando me mantengo siempre ocupado? ¿Qué emociones surgen cuando me detengo? No necesitas responder ahora. Sostener la pregunta con presencia ya es parte de la práctica. Si dedicaras unos minutos diarios a entrenar tu cuerpo, nadie dudaría de su utilidad. ¿Por qué entonces dudas de entrenar la mente, el espacio desde donde nacen tus decisiones, tus palabras y tus reacciones? La meditación no cambia quién eres. Revela quién has sido todo este tiempo debajo del ruido. Y aquello que se revela, poco a poco, puede transformarse. Con el paso de los días, esa práctica empieza a filtrarse en la vida cotidiana de formas casi imperceptibles. En el trabajo, por ejemplo, no te vuelve más lento. Te vuelve más claro. Una mente entrenada en presencia detecta antes el cansancio, el estrés acumulado, la tensión que se instala sin que lo notes. Reconoce cuándo es momento de hacer una pausa antes de responder desde la irritación. Muchos conflictos no nacen de la falta de capacidad, sino de la impulsividad. Responder sin escuchar. Decidir bajo presión. Hablar desde la emoción no comprendida. La meditación crea un pequeño espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Ese espacio, aunque parezca mínimo,
cambia profundamente la calidad de tus acciones. En la vida familiar, la práctica se manifiesta como una escucha más abierta. Estar presente sin querer corregir todo. Acompañar sin imponer. Mirar sin juzgar de inmediato. ¿Cuántas veces estás físicamente con quienes amas, pero mentalmente ausente? La presencia no es tiempo extra, es profundidad en el tiempo que ya existe. En la pareja, la meditación suaviza el diálogo interno. Muchas discusiones no nacen del momento presente, sino de historias que la mente construyó a partir del pasado. Cuando meditas, comienzas a reconocer esas narrativas internas. Descubres que no todo pensamiento necesita ser dicho, y que no toda emoción necesita convertirse en acción inmediata. Esto no enfría el vínculo, lo vuelve más consciente. En la relación contigo mismo, la meditación es un regreso. Aprendes a sentarte con la incomodidad sin dramatizarla, a sentir tristeza sin convertirte en tristeza, a experimentar ansiedad sin perderte en ella. Esa habilidad es profundamente liberadora. En un mundo que ofrece distracción constante, sentarte en silencio es un acto de cuidado profundo. No contra la tecnología, sino contra la desconexión interna. 5 minutos diarios de atención consciente pueden transformar la forma en que hablas, decides y te relacionas. Este nuevo año no te pide perfección, te invita a presencia. No necesitas meditar bien, solo necesitas meditar. Habrá días de calma, habrá días de inquietud, ambos cuentan. La práctica no consiste en controlar lo que ocurre, sino en permanecer disponible para observarlo. Si decides comenzar este año, hazlo como un encuentro, no como una obligación. Si un día olvidas, vuelve. Si un día te incomodas, permanece. Si un día dudas, observa la duda. Todo forma parte del camino. La meditación no promete una vida sin ruido, pero sí una mente que no se pierde en él. Y desde ahí, cada decisión, cada relación, cada objetivo, nace desde un lugar más honesto. Tal vez puedas cerrar este momento con una intención sencilla, sin rigidez, sin presión. En esta nueva etapa, me comprometo a regalarme cada día un momento de silencio consciente, a escuchar mi mente sin juzgarla, a cultivar presencia en medio de la vida cotidiana. A comenzar este año eligiendo claridad, paciencia y atención plena. Capítulo 3. El cuerpo como camino. Comenzar de nuevo desde lo esencial. Hay comienzos que no hacen ruido, no llegan con fuegos artificiales ni promesas grandilocuentes. Llegan en silencio, como una respiración que se vuelve consciente por primera vez. Un nuevo año suele ser visto como una cifra que cambia en el calendario. Pero, en lo profundo puede convertirse en algo más. Un punto de inflexión. Una pausa simbólica donde la vida parece decirnos, con suavidad, ahora puedes elegir de nuevo. Elegir cómo te hablas. Elegir cómo te mueves. Elegir cómo cuidas aquello que te sostiene cada día sin pedir nada a cambio, tu cuerpo. Durante mucho tiempo, hemos aprendido a tratar el cuerpo como un instrumento. Algo que debe rendir, aguantar, producir. Algo que se empuja cuando está cansado y se ignora cuando sus señales son sutiles. Pero la sabiduría antigua nos recuerda otra verdad. El cuerpo no es un objeto que poseemos. Es el primer templo que habitamos. El primer maestro que nos habla, incluso cuando no queremos escuchar. Este capítulo nace como una invitación. No a la exigencia. No a la culpa. Sino al compromiso consciente de cuidar la salud física, como un acto de respeto, de gratitud y de presencia. El año nuevo no como una meta externa,
sino como un umbral interior. Hace muchos años, en un valle rodeado de montañas suaves y bosques antiguos, vivía un maestro zen conocido no por sus palabras, sino por su manera de caminar. Quienes lo observaban decían que cada paso parecía completo. No había prisa en él, tampoco rigidez. Su cuerpo se movía como si escuchara algo que los demás habían olvidado. Un invierno especialmente duro azotó la región. El frío se instaló en los huesos de la gente, y muchos comenzaron a enfermar. Los discípulos del maestro, jóvenes en su mayoría, se reunieron preocupados. Uno de ellos, el más inquieto, se acercó al maestro una mañana. Maestro, dijo, muchos aquí están enfermando. Dicen que es el clima, la edad, la mala suerte. ¿Qué debemos hacer? El maestro no respondió de inmediato. Se agachó con lentitud y tomó un puñado de tierra fría entre sus manos. La observó como si fuera algo precioso. Luego dijo: el invierno no enferma a quien ha aprendido a escuchar su cuerpo, solo revela lo que ya estaba siendo ignorado. El discípulo no comprendió del todo, pero guardó silencio. Ese mismo día, el maestro pidió que todos los discípulos se reunieran al amanecer del día siguiente, no para meditar, no para escuchar enseñanzas, sino para caminar. Cuando el sol apenas comenzaba a insinuarse, el grupo partió. Caminaron despacio por senderos conocidos, pero el maestro marcó un ritmo inusual, más lento de lo habitual. Algunos jóvenes se impacientaron, otros comenzaron a sentir el frío en sus músculos. Uno incluso pensó que aquello no tenía sentido. Después de un largo trecho, el maestro se detuvo. Díganme, preguntó, ¿qué sienten ahora? Los discípulos respondieron uno a uno. Tengo frío. Me duelen las piernas. Siento rigidez. Estoy cansado. El maestro asintió con calma. Ahora dijo: díganme cuándo fue la última vez que escucharon estas voces sin ignorarlas. Nadie respondió. El maestro continuó caminando, pero ahora pidió algo distinto: que cada uno ajustara su paso a su respiración. Que no compitieran. Que no se forzaran. Que caminaran como si no hubiera un destino que alcanzar. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar, los cuerpos se calentaron. La respiración se volvió más profunda. La mente, menos dispersa. Al llegar de regreso al templo, el maestro se sentó frente a ellos. ¿Ustedes creen que la salud comienza cuando el cuerpo se rompe?, dijo Mentares. Pero comienza mucho antes. Comienza cuando dejan de habitarlo. Uno de los discípulos más ancianos habló entonces. Maestro, ¿cómo sabemos cuándo estamos descuidando nuestro cuerpo? El maestro sonrió con suavidad. Cuando lo tratan como un sirviente y no como un compañero. Cuando solo lo escuchan cuando grita, y no cuando susurra. El discípulo inquieto volvió a preguntar: ¿y cómo podemos cambiar eso? El maestro miró el cielo invernal y respondió: no con grandes promesas, sino con pequeños compromisos sostenidos. El cuerpo no necesita heroicidades, necesita constancia. Durante los días siguientes, el maestro no habló de ejercicios complejos ni de disciplinas estrictas. Solo pidió 3 cosas simples: moverse cada día con atención, comer sin prisa, descansar sin culpa. Algunos discípulos se sintieron decepcionados, esperaban algo más grandioso. Pero con el paso de las semanas, algo silencioso ocurrió. Las enfermedades disminuyeron. El ánimo mejoró. El templo se llenó de una energía serena. Una mañana, al comenzar un nuevo ciclo lunar, el maestro reunió nuevamente a sus discípulos. Hoy comienza un nuevo año para nosotros, dijo. No porque el calendario lo diga, sino porque ustedes han decidido habitar su cuerpo de nuevo. Ese es el verdadero comienzo. Y guardó silencio.
el viento atravesó los árboles. Los discípulos inclinaron la cabeza. Habían comprendido, no con la mente, sino con el cuerpo mismo. El silencio que siguió a las palabras del maestro no fue incómodo, fue un silencio lleno. Como si algo antiguo hubiera vuelto a ocupar su lugar. Los días posteriores a ese nuevo comienzo no trajeron cambios espectaculares. No hubo proclamaciones ni rituales complejos. La vida en el templo continuó, aparentemente igual. Pero algo sutil se había desplazado. Los discípulos comenzaron a notar detalles que antes pasaban por alto. El crujido de las articulaciones al levantarse demasiado rápido. La pesadez después de comer sin atención. La claridad que surgía cuando dormían lo suficiente. Uno de ellos, el más joven, se acercó al maestro una tarde. Maestro, dijo, sigo sintiendo cansancio algunos días. Pensé que al comenzar este nuevo ciclo todo sería distinto. El maestro lo miró con paciencia. El cansancio no es un error, respondió Cable. Es un mensaje. Lo erróneo es exigirle al cuerpo que no hable. El joven frunció el ceño. ¿Entonces no deberíamos intentar estar siempre fuertes? El maestro negó suavemente con la cabeza. La fuerza no es ausencia de fatiga, es la capacidad de reconocerla y responder con sabiduría. Esa misma tarde, el maestro pidió que los discípulos observaran algo sencillo. No el movimiento, sino la quietud. Les pidió que se sentaran al final del día, cuando el cuerpo ya había dado todo lo que tenía para ofrecer, y simplemente notaran cómo se sentía. Sin corregir. Sin juzgar. Sin planificar mejoras. Solo notar. Algunos se inquietaron. Otros se durmieron. Pero, poco a poco comenzaron a distinguir algo nuevo. El cuerpo no era un obstáculo para la práctica, era la práctica misma. Uno de los discípulos mayores recordó entonces una vida anterior, antes del templo. Años de trabajo duro, poco descanso, comidas apresuradas, orgullo por aguantar más que otros. Al compartirlo con el maestro confesó, creía que cuidar el cuerpo era una distracción del camino espiritual. El maestro sonrió con una ternura profunda. Nada distrae más del espíritu que un cuerpo abandonado. Cuando el cuerpo sufre, la mente se encoge. Cuando el cuerpo es cuidado, la mente se aquieta. A medida que avanzaban las semanas, el invierno comenzó a ceder. No de golpe. No con dramatismo. La nieve se retiraba lentamente, como si también ella respetara el ritmo de la montaña. El maestro aprovechó ese cambio para ofrecer una enseñanza sin palabras. Una mañana, dejó de liderar la caminata. Pidió que cada discípulo eligiera su propio ritmo. Algunos caminaron rápido, impulsados por viejos hábitos. Otros se movieron con cautela. Unos pocos se detuvieron varias veces. Al regresar, el maestro no preguntó quién había llegado primero. Preguntó algo distinto. ¿Quién llegó escuchándose? El silencio fue la respuesta. El maestro asintió. Cuidar la salud física no es añadir una carga más a la vida. Es quitar aquello que no le pertenece. Es dejar de vivir en contra del propio cuerpo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del templo, el maestro habló por última vez sobre el tema. No esperen enfermar para cambiar, no esperen agotarse para descansar, no esperen perder el cuerpo que tienen para aprender a respetarlo. El año nuevo no es un milagro, es una invitación a comenzar donde siempre debieron estar, aquí, en este cuerpo, en este instante. Los discípulos comprendieron entonces que cuidar la salud física no era una meta futura, era una forma de presencia diaria. Caminar cuando se podía caminar, detenerse cuando era necesario.
Alimentarse con atención. Dormir sin remordimiento. Moverse no para castigar el cuerpo, sino para honrarlo. El maestro cerró los ojos por un momento. Si quieren marcar este año como distinto, dijo, no prometan cambiarlo todo. Prometan no volver a abandonarse. Porque el cuerpo que hoy lo sostiene es el mismo que los llevará hasta donde aún no imaginan llegar. Y así, sin más palabras, la enseñanza quedó sembrada, no como una regla, sino como un compromiso silencioso. Un compromiso que no se gritaba al comienzo del año, sino que se renovaba cada mañana, con el simple acto de escuchar. El cuidado del cuerpo comienza con una pregunta que casi nadie se hace con honestidad. ¿Cómo me estoy tratando realmente? No como digo que me trato. No como creo que debería tratarme, sino como me trato cuando nadie me observa. Porque el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Recuerda las horas sin descanso. Recuerda las comidas hechas con prisa o culpa. Recuerda el movimiento ausente y la tensión constante. Y también recuerda los momentos en los que fue escuchado. Escucharse no es un acto grandioso. Es pequeño, casi invisible. Es notar el cansancio antes del colapso. Es reconocer el hambre antes del exceso. Es detenerse antes de la lesión. Muchos creen que cuidarse es un lujo. Otros creen que es una obligación pesada. Pero el cuidado verdadero no nace del miedo ni de la exigencia. Nace del respeto. ¿Respetas tu cuerpo o solo lo usas? Esta pregunta puede incomodar. Y está bien que lo haga. Porque durante mucho tiempo, se nos enseñó a exigirle al cuerpo más de lo que puede dar. A ignorarlo cuando se queja. A celebrarlo solo cuando rinde. Pero el cuerpo no fue creado para cumplir metas. Fue creado para sostener la vida. En la vida moderna, esto se vuelve especialmente evidente. En el trabajo, por ejemplo, muchas personas viven desconectadas de sus señales físicas. Horas sentados sin moverse. Pantallas que absorben la atención mientras la respiración se vuelve superficial. Tensión acumulada en los hombros, en la mandíbula, en la espalda. Se normaliza el dolor. Se normaliza el agotamiento. Se normaliza vivir cansado. Pero lo normal no siempre es sano. ¿Qué pasaría si empezaras a escuchar una señal al día? Solo una. Tal vez sea levantarte y estirarte cuando el cuerpo lo pide. Tal vez sea beber agua antes de otro café. Tal vez sea terminar la jornada cuando ya no hay claridad mental. No se trata de hacer todo perfecto. Se trata de dejar de ignorarse. En la familia ocurre algo similar. Muchas personas se entregan tanto a cuidar a otros que se olvidan de cuidarse a sí mismas. Padres, madres, cuidadores que postergan su salud como si fuera un lujo egoísta. Pero un cuerpo descuidado transmite cansancio, irritabilidad y ausencia, incluso cuando hay amor. Cuidar el cuerpo no te aleja de quienes amas, te vuelve más presente para ellos. Un cuerpo atendido responde con paciencia. Un cuerpo respetado sostiene mejor las emociones. Un cuerpo escuchado se vuelve un aliado, no una carga. En las relaciones de pareja, el vínculo con el cuerpo también deja huella. Cuando alguien vive desconectado de sí mismo, busca que el otro compense esa desconexión. Busca energía donde no la cultiva. Busca calma donde no la construye. Pero cuando una persona cuida su cuerpo, su presencia cambia. No exige tanto. No drena tanto. No espera que el otro lo sostenga todo. El cuidado físico se vuelve una forma silenciosa de madurez emocional. Dormir bien no es pereza. Moverse no es vanidad. Alimentarse con atención no es obsesión. Es estabilidad.
Y esa estabilidad se siente en cada conversación, en cada decisión, en cada conflicto. Muchos esperan que el nuevo año los motive mágicamente. Esperan sentir ganas. Esperan sentir energía. Pero la energía no aparece antes del cuidado, aparece como consecuencia. Primero escuchas. Luego respondes. Y recién entonces el cuerpo comienza a devolver vitalidad. Tal vez hoy no puedas cambiarlo todo. Tal vez no tengas tiempo, recursos o claridad total. Pero sí puedes hacer algo pequeño y verdadero. Puedes caminar unos minutos más lento. Puedes respirar profundo antes de dormir. Puedes elegir no castigarte cuando fallas. El cuerpo no necesita promesas grandiosas. Necesita constancia humilde. Cada día es una oportunidad silenciosa. No para transformarte en alguien distinto, sino para volver a habitarte. Y cuando empiezas a habitar tu cuerpo, algo más se acomoda. La mente se aquieta, las decisiones se vuelven más claras. Las emociones encuentran espacio. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no luchas contra ti mismo. Este nuevo año no te pide perfección. Te pide presencia. Presencia al comer. Presencia al moverte. Presencia al descansar. Porque cuidar la salud física no es un proyecto futuro. Es una conversación diaria contigo. Y esa conversación puede comenzar ahora mismo, con una sola pregunta dicha en silencio. ¿Qué necesita mi cuerpo hoy? Escuchar al cuerpo es un acto que con el tiempo, transforma la manera en que vivimos el mundo. Al principio parece algo simple, casi insignificante. Un pequeño ajuste aquí, una pausa allá. Pero poco a poco, ese gesto de atención empieza a expandirse. Quien aprende a cuidar su cuerpo, aprende también a cuidarse en otros planos. Porque el cuerpo es el primer territorio donde se manifiesta el respeto propio. Antes que las palabras. Antes que las decisiones importantes. Antes incluso que los pensamientos. Cuando no escuchamos al cuerpo, tampoco escuchamos con claridad a la vida. Por eso muchas personas avanzan sin dirección, no porque les falte inteligencia, sino porque viven desconectadas de sus señales más básicas. Confunden cansancio con pereza. Confunden dolor con debilidad. Confunden descanso con pérdida de tiempo. Pero el cuerpo no se equivoca, solo habla un lenguaje que pocos se detienen a aprender. En este nuevo año, puedes decidir a aprenderlo poco a poco, no como una imposición. No como una lista rígida de hábitos, sino como una relación que se reconstruye. Tal vez durante años exigiste sin agradecer. Tal vez ignoraste sin mala intención. Tal vez te hablaste con dureza cuando no rendías como esperabas. Nada de eso te define. Solo explica el punto desde el cual comienzas ahora. El cuidado consciente no empieza con culpa, sino con comprensión. Comprender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Y que ahora sabes un poco más. Sabes que el cuerpo no es un obstáculo que hay que dominar. Es un compañero que hay que escuchar. En el ámbito laboral, esta comprensión cambia la forma de medir el éxito. Ya no se trata solo de cuánto produces, sino de cómo te sostienes mientras produces. ¿De qué precio pagas internamente por cada logro externo? Un éxito que destruye el cuerpo no es victoria, es postergación del colapso. Cuidar la salud física te vuelve más lúcido para elegir qué batallas valen la pena. Te ayuda a poner límites sin culpa, a reconocer cuándo insistir y cuándo detenerte. En la familia, el cuidado del cuerpo se convierte en ejemplo silencioso. No hace falta dar discursos. Los gestos enseñan más que las palabras. Un descanso respetado enseña equilibrio.
Una caminata compartida enseña presencia. Una alimentación consciente enseña cuidado sin imposición. En la pareja el cuerpo cuidado se vuelve un espacio habitable. No un lugar lleno de tensiones acumuladas. No un recipiente de frustraciones no dichas. Cuando te sientes bien en tu cuerpo, no necesitas que el otro te complete. Compartes desde la plenitud, no desde la carencia. Y contigo mismo, el cambio es profundo. Empiezas a confiar. Empiezas a sentirte en casa. Ya no necesitas empujarte todo el tiempo. Ya no necesitas castigarte para avanzar. Descubres que el cuerpo responde mejor al respeto que a la exigencia. Este año puede ser distinto no porque hagas más, sino porque te trates mejor mientras haces. No necesitas esperar a tener ganas. No necesitas sentirte motivado cada día. El compromiso verdadero no depende del ánimo. Depende de la intención sostenida. Intención de escuchar antes de forzar. Intención de cuidar antes de exigir. Intención de elegirte incluso en los días comunes. Y si algún día fallas, si vuelves a ignorarte, si te exiges más de la cuenta, puedes volver sin reproches. El camino del cuidado no se rompe por una pausa. Se rompe solo cuando te abandonas por completo. Mientras sigas regresando, estás en el camino. Y ahora mientras escuchas estas palabras, puedes sellar este momento con un compromiso suave, honesto, posible. No un juramento rígido. No una promesa grandiosa. Solo una frase interna que marque dirección. Tal vez algo como: en esta nueva etapa me comprometo a escuchar a mi cuerpo con mayor atención y respeto. O quizás, para aplicar estas enseñanzas, mi compromiso es cuidar mi salud física como una forma de honrar mi vida. O simplemente, este año elijo tratarme mejor, incluso en los pequeños gestos cotidianos. No importa la forma exacta, importa la verdad que contenga. Deja que esa frase se asiente en ti. Sin prisa, sin presión, que sea un recordatorio amable al comenzar cada día. Porque cuidar tu cuerpo no es una meta que se alcanza, es una relación que se cultiva. Y cada vez que eliges escucharte, cada vez que eliges respetarte, cada vez que eliges sostenerte con conciencia, estás construyendo una base más firme para todo lo que deseas lograr. Que este nuevo año no sea solo un cambio en el calendario, sino un punto de inflexión silencioso, un año en el que por fin decides habitarte. Capítulo 4. El puente que aún existe. A veces creemos que el tiempo lo cura todo, que basta con dejar pasar los días, los meses o los años para que las heridas se cierren solas. Pero en lo profundo sabemos que no siempre es así. Hay distancias que no se crean por falta de tiempo, sino por palabras no dichas, por gestos mal interpretados, por silencios prolongados que poco a poco se vuelven muros. El inicio de un nuevo año tiene una fuerza especial, no porque mágicamente borre el pasado, sino porque nos ofrece una pausa simbólica. Un momento para mirar atrás sin quedar atrapados. Un punto desde el cual elegir algo distinto. Este capítulo nace desde ese lugar. Desde la comprensión de que muchas de las cargas que llevamos no vienen de lo que hacemos, sino de los vínculos que dejamos a medio cerrar. Desde la intuición de que reconciliarse no siempre significa volver a ser lo que fuimos, sino permitirnos avanzar sin el peso del resentimiento. Hay relaciones que duelen no porque sigan presentes, sino porque quedaron suspendidas. Ni vivas, ni muertas, solo esperando. Esta historia zen habla de eso. De la posibilidad de dar el primer paso. No para tener razón, sino para recuperar la paz. Había una vez, en un pequeño valle rodeado de montañas,
un anciano conocido por su serenidad. No era famoso por grandes discursos, ni por milagros visibles, sino por algo más simple y profundo. Las personas salían de su casa un poco más livianas de lo que habían entrado. Una mañana de invierno, cuando el aire aún estaba frío y el sol apenas comenzaba a tocar los tejados, llegó a visitarlo un hombre de mediana edad. Caminaba con paso firme, pero su rostro mostraba cansancio. No el cansancio del cuerpo, sino ese que se instala cuando algo pesa por dentro desde hace demasiado tiempo. El anciano lo invitó a sentarse. No le preguntó nada al principio. Sirvió té en silencio y esperó. Después de un largo rato, el hombre habló. Dijo que había dejado de hablar con su hermano hacía más de 10 años. Que la discusión había sido fuerte. Que ambos dijeron cosas que no sentían del todo, pero que no pudieron retirar. Que el orgullo se había interpuesto. Que con el tiempo, el silencio se volvió costumbre. Dijo también que había intentado convencerse de que no le importaba. Que tenía su propia vida, sus propias preocupaciones. Pero cada año, al llegar ciertas fechas, sentía un vacío difícil de explicar. El anciano escuchó sin interrumpir. Cuando el hombre terminó, no le ofreció consejo alguno. Solo le preguntó, ¿crees que el puente entre ustedes ya no existe? El hombre se quedó en silencio. Pensó durante unos segundos y respondió que no lo sabía. Que sentía que estaba destruido. El anciano sonrió suavemente, y lo invitó a caminar. Juntos salieron del valle y caminaron hasta un viejo puente de madera que cruzaba un río estrecho. El puente estaba desgastado. Algunas tablas faltaban. Otras crujían al pisarlas. El anciano se detuvo y dijo: Este puente lleva muchos años aquí. Ha soportado lluvias, crecidas y abandono. Muchos creen que ya no sirve. Pero dime, ¿ves el río cruzando por otro lado? El hombre miró. El río seguía allí, separando ambas orillas. Mientras exista el río, el puente tiene sentido, continuó el anciano. Aunque esté dañado, aunque nadie lo use, las relaciones son así. Mientras exista el vínculo, aunque esté cubierto de silencio, el puente no desaparece del todo. El hombre frunció el ceño. Dijo que no sabía por dónde empezar. Que temía ser rechazado. Que no quería volver a sentir dolor. El anciano tomó una rama del suelo y la lanzó al río. La rama fue arrastrada lentamente por la corriente. ¿Ves?, dijo. Él lanzó Alor. No podemos controlar la dirección del agua, pero sí podemos decidir qué soltamos en ella. Dar el primer paso no garantiza el resultado, pero no darlo garantiza la distancia. El hombre permaneció en silencio. Sentía que esas palabras tocaban algo profundo. El anciano lo miró con calma y añadió: Muchos creen que reconciliarse es humillarse. Pero en realidad, reconciliarse es elegir la paz por encima del orgullo. No es decir, tenías razón. Es decir, nuestra relación importa más que esta herida. Volvieron caminando lentamente. Antes de despedirse, el anciano le dijo algo más. No esperes a que el otro cambie para dar el paso. Hazlo para no seguir cargando con lo que ya no te sirve. El puente no se repara pensando en él. Se repara pisándolo, tabla por tabla. El hombre se fue sin decir nada más. No tenía todas las respuestas, pero llevaba una decisión nueva latiendo en su interior. Esta historia nos recuerda algo esencial. Las distancias emocionales rara vez se crean por un solo momento. Son el resultado de pequeños cierres, de conversaciones evitadas, de gestos que nunca llegaron.
Pero así como se construyen, también pueden empezar a desarmarse. Reconciliarse no siempre significa volver a compartirlo todo. A veces, significa simplemente limpiar el pasado para poder caminar liviano hacia el futuro. El nuevo año nos ofrece un símbolo poderoso. No porque obligue a reconciliarnos, sino porque nos invita a revisar. A preguntarnos qué vínculos merecen una oportunidad distinta. ¿Qué silencios ya cumplieron su función? Hay personas que esperan un mensaje. Otras no lo esperan, pero lo necesitan. Y otras, aunque no respondan como deseamos, nos permiten cerrar un ciclo desde la honestidad. Dar el primer paso no es garantía de reconciliación externa, pero casi siempre es garantía de reconciliación interna. Cuando soltamos la necesidad de tener razón, algo se acomoda. Cuando dejamos de esperar la disculpa perfecta, algo se libera. Cuando hablamos desde el corazón y no desde la herida, algo se transforma. Este capítulo no invita a forzar encuentros. Invita a escuchar con sinceridad. A reconocer si hay alguien a quien todavía llevamos dentro, aunque ya no esté cerca. Tal vez no sea el momento para todos los vínculos. Pero sí puede ser el momento para uno. El inicio de este año puede ser ese punto de inflexión. No para borrar lo ocurrido, sino para resignificarlo, para decidir que el resentimiento no tendrá más espacio que la paz. Si al escuchar esta historia aparece un nombre en tu mente, no lo ignores. No es casualidad. Es una señal suave, no una orden. Tal vez ese vínculo aún tenga un puente. Tal vez solo falte que alguien se anime a dar el primer paso. Y si ese alguien eres tú, no porque debas, sino porque puedes, entonces este nuevo año ya habrá cumplido un propósito profundo. Porque reconciliarse no es volver atrás. Es liberar el camino hacia adelante. Cuando una historia termina, no lo hace del todo. Sigue viviendo en la memoria, en el cuerpo, en ciertas reacciones que no siempre comprendemos. Las relaciones interrumpidas dejan huellas silenciosas. No siempre duelen de forma evidente, pero influyen en cómo miramos, en cómo confiamos, en cómo nos protegemos. Reconciliarse no es un acto puntual. Es un proceso interno que comienza mucho antes del encuentro o del mensaje. Empieza cuando nos atrevemos a mirar con honestidad lo que aún nos afecta, cuando dejamos de negar lo que sentimos. Cuando aceptamos que algo inconcluso sigue pidiendo atención. Tal vez la primera pregunta que surge es sencilla pero profunda. ¿A quién sigo cargando dentro de mí? No se trata de quién tiene razón, se trata de quién ocupa espacio emocional en tu presente. A veces mantenemos distancia externa pero cercanía interna. Y esa contradicción agota. Otra pregunta aparece con suavidad. ¿Qué estoy esperando realmente? Muchas personas dicen esperar una disculpa, o un reconocimiento, o una señal clara del otro. Pero si somos sinceros, a veces lo que esperamos es no sentir más este peso, no revivir ciertas escenas, no reaccionar con rigidez cada vez que ese nombre aparece. La reconciliación comienza cuando entendemos que el primer beneficiado no es el otro. Eres tú. Hay frases que ayudan a mirar con más claridad. No como verdades absolutas, sino como espejos. Puedo abrir un diálogo sin abrir viejas heridas. Puedo dar un paso sin exigir un resultado. Puedo hablar desde la calma, no desde la acusación. Puedo perdonar sin justificar. Puedo soltar sin olvidar. Cada una de estas frases no busca convencerte. Busca ofrecerte espacio. Muchas veces creemos que reconciliarse es volver a exponerse.
Pero en realidad reconciliarse es redefinir límites desde la conciencia. No es permitir lo que antes dolió, es cerrar el ciclo con madurez. Imagina por un momento cómo sería tu día si ese conflicto ya no pesara. No cómo sería la relación, sino cómo te sentirías tú. Más liviano, más presente, menos reactivo. Ese ejercicio revela algo importante. No todo depende del otro. En la vida moderna, estas distancias se manifiestan de muchas formas. En el ámbito familiar, a veces el silencio se hereda, se normaliza, se convierte en una forma de convivencia distante, se celebran fechas sin hablar de lo esencial, se sonríe para evitar incomodidades. Pero el cuerpo no olvida, las emociones no desaparecen solo porque no se nombran. Dar el primer paso en la familia no siempre implica una conversación larga. A veces es un mensaje simple, un gesto, una pregunta sincera. No se trata de resolverlo todo de una vez, se trata de abrir una rendija por donde pueda entrar algo distinto. En el ámbito de la amistad, las distancias suelen doler de otra manera. Porque nacieron desde la elección, no desde la obligación. Cuando una amistad se rompe, muchas personas se culpan por haber confiado. Se prometen no volver a hacerlo. Pero cerrar desde el resentimiento también es una forma de seguir atado. Reconciliarse con un amigo no siempre significa retomar la cercanía. A veces significa agradecer lo vivido y liberar lo que ya no encaja. Decir adiós sin rencor también es una forma de reconciliación. En la pareja, las distancias no resueltas suelen dejar marcas más profundas. Porque el vínculo tocó zonas íntimas. Porque hubo proyectos compartidos. Porque la herida se mezcló con expectativas. Aquí, la reconciliación puede ser con el otro o contigo mismo. Reconocer qué parte fue tuya. ¿Qué aprendiste? ¿Qué no volverías a aceptar? Reconciliarte contigo es tan importante como hacerlo con el otro. Porque muchas veces el juicio más duro no viene de afuera. En el ámbito laboral, los conflictos no resueltos también pesan. Rencores acumulados. Malentendidos. Sensación de injusticia. Dar el primer paso aquí no siempre es emocional. A veces es profesional. Claro. Directo. Respetuoso. Cerrar un conflicto laboral no siempre cambia el entorno. Pero cambia tu forma de habitarlo. Hay algo que atraviesa todos estos ámbitos. La necesidad de dejar de cargar. El resentimiento consume energía. La distancia emocional ocupa espacio mental. La espera de una disculpa nos mantiene atados al pasado. Soltar no es rendirse. Es elegir dónde poner la atención. A veces nos preguntamos, ¿y si doy el paso y no obtengo respuesta? Esa posibilidad existe. Y aún así, el gesto tiene valor. Porque no se hace para controlar al otro. Se hace para honrar tu proceso. Dar el primer paso no es un acto de debilidad. Es un acto de claridad. Otra reflexión importante surge aquí. No todas las reconciliaciones son externas. Hay personas que ya no están, o que no pueden responder, o con quienes el contacto no es posible ni sano. En esos casos, la reconciliación ocurre dentro, a través de una conversación interna, de una carta que no se envía, de una comprensión más amplia de lo vivido.
El nuevo año es un símbolo poderoso porque nos invita a revisar, no a forzar, a elegir. Elegir qué relaciones merecen energía, qué historias ya cumplieron su función, qué silencios necesitan ser transformados. El acto de reconciliarse no garantiza felicidad inmediata, pero abre espacio, y donde hay espacio, algo nuevo puede crecer. El cierre de este capítulo no busca empujarte, busca acompañarte. Si decides dar el primer paso, hazlo desde la calma, desde la honestidad, sin discursos largos, sin exigencias ocultas. Si decides no hacerlo, asegúrate de que sea una decisión consciente, no una reacción. Y si aún no sabes qué hacer, está bien. A veces el primer paso es simplemente reconocer que algo necesita atención. Permítete empezar este año con menos peso, con menos historias abiertas, con más presencia. No porque todo deba resolverse ahora, sino porque mereces caminar sin cargas innecesarias. Que este nuevo ciclo sea una invitación suave, a hablar cuando sea momento, a soltar cuando sea necesario, a reconciliarte, por dentro o por fuera, con aquello que aún te acompaña. Y si decides dar un paso, que sea desde el respeto hacia ti mismo, porque cada reconciliación auténtica comienza ahí. Detente un instante y mira el camino ya recorrido este año que finaliza. Porque avanzar sin integrar lo vivido es solo moverse, no transformarse. Y este nuevo año no pide velocidad, pide conciencia. En los capítulos anteriores, no se habló de metas externas, sino de algo más profundo. La manera en que decidimos habitar nuestra vida a partir de ahora. En el primer capítulo miramos el año nuevo como un umbral simbólico, no como una promesa vacía, sino como una oportunidad consciente. Comprendimos que los sueños no se cumplen por el simple paso del tiempo, sino por la intención clara con la que caminamos cada día. Aprendimos que no todo empieza de cero, pero todo puede empezar de nuevo desde una mirada distinta. Que cada amanecer es una invitación silenciosa a elegir con más presencia qué queremos cultivar. En el segundo capítulo nos acercamos a la mente. No para dominarla, sino para escucharla. Comprendimos que la meditación no es huir del mundo, sino aprender a habitarlo con menos ruido interno. Que sentarse en silencio es, en realidad, un acto de valentía. Que cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos, sin identificarnos con ellos, comenzamos a vivir con mayor claridad y menos reactividad. No como una práctica perfecta, sino como un hábito amable que se construye día a día. En el tercer capítulo el foco fue el cuerpo. Ese compañero silencioso que muchas veces olvidamos hasta que duele. Entendimos que cuidar la salud no es una obligación estética ni una exigencia externa, sino una forma profunda de respeto por la vida que nos sostiene. Que movernos, alimentarnos mejor y descansar, no es egoísmo sino responsabilidad consciente. Que el cuerpo guarda memorias, emociones y procesos que también necesitan atención y cuidado. Y que este nuevo año puede ser el punto de inflexión para reconciliarnos con él. En el cuarto capítulo miramos las relaciones. Las cercanas, las rotas, las distantes. Entendimos que reconciliarse no siempre significa volver, pero sí cerrar con dignidad. Que dar el primer paso no es humillarse sino liberarse. Que muchas veces el peso que cargamos no viene del conflicto en sí, sino de lo no dicho, de lo no resuelto, de lo que sigue vivo dentro de nosotros. Aprendimos que elegir la paz no siempre cambia al otro, pero siempre nos transforma a nosotros. Ahora, al llegar a este quinto capítulo, la pregunta no es qué más aprender,
La pregunta es, ¿cómo vivir lo ya aprendido? Porque las enseñanzas no sirven si solo se escuchan. Sirven cuando se practican con paciencia. Cuando se recuerdan en medio del cansancio. Cuando se aplican incluso cuando nadie mira. Este nuevo año no necesita que seas perfecto. Necesita que seas constante. Que vuelvas una y otra vez a estas bases cuando te pierdas. Porque te perderás. Y está bien. Habrá días en los que olvides meditar. Días en los que descuides tu cuerpo. Momentos en los que reacciones desde viejas heridas. Instantes en los que la prisa vuelva a tomar el control. Este camino no consiste en evitar eso. Consiste en darte cuenta y regresar. Regresar a la respiración. Regresar al cuerpo. Regresar a la intención. Regresar a la elección consciente. Seguir estas enseñanzas no es convertirlas en reglas rígidas, es permitir que se vuelvan una brújula interna. Una forma más amable de orientarte cuando el ruido aumenta. Tal vez no cumplas todos tus objetivos este año, tal vez cambien, tal vez descubras otros nuevos en el camino. Pero si mantienes estos compromisos vivos, algo esencial habrá cambiado, tu manera de estar contigo mismo. Y eso, aunque no siempre se note desde afuera, transforma todo. Que este año no sea recordado solo por lo que lograste, sino por cómo te trataste en el proceso. Que recuerdes detenerte, escuchar, cuidarte, reconciliarte, y cuando olvides, que recuerdes de nuevo. Ese es el verdadero compromiso, no con un resultado, sino con una forma consciente de vivir. Que este nuevo ciclo sea un camino recorrido con más presencia, más honestidad y más compasión hacia ti mismo. Y que cada día, incluso los difíciles, sea una oportunidad silenciosa para volver a elegir. Has llegado al final de este espacio de calma, pero las semillas de lo que escuchaste seguirán creciendo en tu interior mientras duermes. Respira profundo, suelta lo que queda del día y permite que tu mente descanse como el agua tranquila de un lago en silencio. Si estas palabras te han traído paz, puedes apoyar este refugio con un me gusta, un comentario o una suscripción. Con ese gesto sencillo ayudas a que más personas encuentren la serenidad que hoy has encontrado tú. Gracias por compartir este momento. Ahora entrégate al descanso. Duerme con sabiduría, despierta con claridad y recuerda que la calma siempre habita dentro de ti.